Surgieron a finales del siglo VIII desde los mares helados del norte para tomar el mundo por sorpresa. Durante los siguientes 300 años, asolaron las naciones civilizadas. Nada puede detenerlos, ni los océanos, ni el miedo a lo desconocido, ni los soberanos europeos. Son los vikingos. Y tras su leyenda bárbara se esconde una realidad incluso más espectacular. Exploradores, colonos y mercaderes, los vikingos atacan atravesando el mar en busca de botín y riqueza legítima. Desde las costas de Norteamérica hasta los mercados de Bagdad, abren las fronteras a un asombroso cambio social, político y económico. Y entonces, desaparecen. Bárbaros, vikingos. Hace 1200 años, los vikingos irrumpieron desde el Mar del Norte como bestias desatadas sobre un mundo desprevenido. Vienen de una tierra de profundos fiordos, estériles granjas y amargas rivalidades entre clanes. Hoy se llama Escandinavia. Dejan atrás leyendas sobre su violencia y su coraje, sagas de exploración y conquista, y algo incluso más notable enterrado bajo la tierra de su patria escandinava. Noruega, año 1880. Unos arqueólogos noruegos hacen un descubrimiento extraordinario, abriendo una ventana al pasado y desvelando por primera vez cómo vivían y morían de verdad los vikingos. Fue asombroso. Transformó a los vikingos de una cultura de bandidos del norte, con cascos de cuernos y espadas, abatiéndose sobre Europa, en un pueblo que tenía una civilización tan compleja y artística como cualquier otra de la Europa de la época. Un objeto desenterrado en varios yacimientos funerarios por toda Escandinavia revela más sobre el pueblo vikingo noruego que cualquier otro hallazgo. Es un barco, una tumba-barco enterrado como un sarcófago y rellenado con los bienes que su propietario necesitaría en su viaje al más allá. La única forma de trasladarse de un sitio a otro era en barco, y diseñaron unos barcos maravillosos. Cuando empezaron a excavar por primera vez, no podían creerse que aquellos barcos extraordinarios navegaran de verdad y fueran maravillosamente seguros para la navegación, muy manejables. Y además tenían un calado de menos de 10 centímetros y podían remontar ríos. Una de las cosas maravillosas que hacían los vikingos muy a menudo con los grandes personajes era enterrarlos en sus barcos con toda su impedimenta, porque creían que la muerte significaba un viaje. Se metían en el barco todas las pertenencias que uno podría necesitar en la vida eterna y se enterraban. Así que está todo muy bien conservado. ¿Quiénes eran esos misteriosos bárbaros con sus elaborados enterramientos? ¿Qué les llevó a convertirse en la maldición de la Edad Oscura? Es finales del siglo VIII en las tierras altas de Noruega. Tenemos algunas indicaciones de cómo era la vida para los vikingos antes de que se hicieran a la mar y empezaran sus ataques. Tendían a ser un pueblo sedentario, orientado a la agricultura, y que estaban bastante organizados alrededor de aldeas o clanes de algún tipo, probablemente de origen familiar, aunque no estamos seguros de ello. Solían tener jefes que gobernaban esos pequeños grupos y a veces guerreaban entre ellos. El clima era más frío que en el resto de Europa. El tiempo a veces podía ser brutal.
Probablemente era difícil permanecer con vida, y es algo importante a tener en cuenta. En la aurora de la era vikinga, la granja familiar es la unidad económica base de la vida noruega. Como granjeros y pastores, siembran grano y hortalizas durante las cortas estaciones de cultivo y dependen mucho del ganado. La paz en las tierras del norte está a punto de acabar. La población vikinga en expansión incrementa la demanda de tierra fértil. La tensión se hace insostenible. Inevitablemente se desata la violencia entre los clanes vikingos. Los más fuertes atacan a los débiles. Los asaltantes caen sobre los granjeros con hachas y espadas. Y una violencia brutal. Comienza un conflicto sobre las tierras sin ningún tipo de ley. El rey era básicamente un hombre que tenía una granja grande con sus vasallos, sus granjeros y sus esclavos. Y cada vez que le apetecía enfrentarse a alguien, reunía a todos sus hombres e iba a atacarle. Los vikingos entraban en un pueblo, agarraban todo lo que podían y se volvían a marchar. Así que no eran excesivamente sofisticados, pero sí muy eficientes. Con escasez de tierra y de riqueza en el país del norte, algunos vikingos ponen a un lado sus diferencias y se preparan para buscar fortuna en otro lugar. Las manos y las herramientas que un día dieron forma a los arcos de los graneros se dedican ahora a otra tarea. A lo largo de las costas de los fiordos norteños se está fabricando algo. Algo que cambiará las vidas de este pueblo. El barco vikingo. Estas naves extraordinarias de diseño revolucionario darán un nuevo rumbo a la historia y lanzarán una ofensiva que dominará Europa y ultramar en los 3 siglos siguientes. En su barco, los vikingos condensan siglos de técnica de construcción naval y destreza en la navegación. Sin el barco vikingo no habría habido vikingos. Es la evolución de esa tecnología la que les permitió dejar huella en la historia. Con el tiempo, aprendieron a construir barcos lo bastante fuertes para navegar por el Atlántico Norte y para recorrer largas distancias. Se podía fabricar uno de esos barcos en un mes o 6 semanas, y el diseño era siempre exactamente el mismo. Hacían el barco más ancho si navegaban por aguas tranquilas, y tan hondo como les hiciera falta cuando navegaban por el océano abierto. Cuando necesitaban un barco de ataque que pudiera remontar los ríos de Rusia a Europa, un barco que penetrara en el corazón del continente, podían utilizar el mismo diseño y la misma técnica, pero en una versión de menor tamaño. Eran tan ligeros que se podían transportar porteándolos, se podían remolcar por los ríos y navegar a vela. Ese era uno de sus rasgos importantes, porque sus barcos eran rápidos como un rayo y no había nada que pudiera atraparlos. Ya no se trata de una nave costera como muchas de las del Mediterráneo. Podían saltar de Noruega a Escocia, y de las Islas Fero a Islandia, y de Islandia a Groenlandia, atravesando mares abiertos que eran tan peligrosos que los barcos costeros ni siquiera lo intentaban. A los vikingos no les daba miedo y tenían la tecnología para llevarlo a cabo. El resultado, un barco con poca resistencia al agua y una alta adaptabilidad. Una maravilla tecnológica para su época. A los vikingos no les guía un único rey, ni un gobierno central. Cada aldea noruega actúa de modo independiente. Cada una proclama a su propio rey. Los vikingos se alían entre ellos para las misiones peligrosas, dejan atrás a las mujeres y los niños y zarpan. En busca de botín. Y llevan armas adecuadas para el pillaje.
Entre las primeras víctimas de sus incursiones están los monjes de Lindisfarne, en la costa inglesa, en junio del año 793. Lindisfarne es la sede del monasterio de San Cuthberto, uno de los lugares más sagrados de las islas británicas, rico en devoción y en otros tesoros más tangibles. Cuando los monjes escuchan las campanas que les anuncian la hora de la misa, de repente salen del mar unos dragones. Los vikingos cayeron sobre ellos como una plaga, los descuartizaron, se lo llevaron todo e incendiaron el lugar. Los monjes se encontraron con el infierno y describían a los vikingos como demonios del Averno que se habían desatado sobre ellos. Los vikingos eran guerreros, es indudable. Vivían de la intimidación y el miedo, del terrorismo. Eran saqueadores, no eran soldados. Creo que eran extremadamente fieros, tanto como codiciosos y hábiles. Los consideramos bárbaros, pero en realidad creo que por su orden en la batalla, por el modo en que se aproximaban al objetivo, tenían un comportamiento militar muy disciplinado. El guerrero vikingo es una máquina de guerra muy sencilla. Es un gigante escandinavo, a menudo protegido por una coraza de cuero. Cada uno iba equipado con herramientas muy simples: un cuchillo, una espada y un hacha de batalla. Y según cuentan, el hacha de batalla era el arma más feroz de todas, porque los vikingos eran habilísimos lanzándola para decapitar a la gente o dejarla inválida. Los monasterios a lo largo de la costa eran especialmente atractivos para los vikingos a causa de su gran acumulación de riquezas y a la pasividad de los monjes. La crónica anglosajona, que comienza a finales del siglo IX, es la principal fuente histórica de Inglaterra desde el siglo V al XI. Registra el terror causado por los invasores vikingos. Dice literalmente: las incursiones de los paganos destruyeron miserablemente la iglesia de Dios en Lindisfarne, con el pillaje y la matanza. La historia considera el ataque blasfemo contra esos monjes y sus tesoros en el año 793 como un momento clave, el primer ataque marítimo vikingo a gran escala. Pero Lindisfarne y los otros monasterios vulnerables a lo largo de las costas británicas no fueron más que el principio. Cuando termina el siglo VIII, los saqueadores vikingos fijan la vista en premios más importantes. Las grandes ciudades de Europa están a punto de sentir el poder y la furia de los hombres del norte y a probar el filo de sus espadas. Los vikingos partieron de Escandinavia con el pillaje como objetivo. El ataque a Lindisfarne del año 793 desencadena un infierno de barbarie vikinga que amenaza extenderse a toda Europa. A mediados del siglo IX, unos 50 años después de Lindisfarne, ya se ha corrido la voz sobre las riquezas al alcance en Europa. Familias noruegas, pueblos... Religión verdadera y se convirtieron. De vuelta en Noruega, emergerá el nuevo catalizador de la unidad vikinga en la persona de un muchacho vikingo. Harald Hardrada es el hermanastro del rey Olaf de Noruega y su heredero aparente. Solo tiene 15 años y ha luchado en el bando perdedor de una guerra civil vikinga. Pero volverá. Se vengará y escribirá su propia historia con la sangre de sus enemigos. Los vikingos se extienden por Europa como una plaga asesina. Los primeros en caer son los monasterios indefensos, pero pronto los invasores llevan el terror hacia el interior del continente.
Al final, los vikingos acaban luchando entre ellos. Noruega está inmersa en una guerra civil. En 1030, las fuerzas leales al rey danés Canuto el Grande se enfrentan con la del rey noruego Olaf en la batalla de Stiklestad. Entre las cenizas de la lucha fratricida que ensangrienta la tierra y el alma de Noruega, se alza un joven guerrero, Harald Hardrada, hermanastro y heredero del rey Olaf. A mediados del siglo XI, cuando Harald se hace adulto, desarrolla la ambición de guiar y unificar a Noruega. Pero primero tiene que adquirir el poder para llevarlo a cabo. Harald era un personaje interesante. Empieza su reinado vikingo siendo muy joven. A los 16 años, resulta herido en la batalla que al final acabará con la vida de su hermanastro el rey y se ve obligado a huir. Harald Hardrada se enfrenta al exilio en las tierras lejanas del norte. Se dirige a Suecia, luego finalmente a Kiev, una floreciente ciudad comercial en lo que hoy es Ucrania. En 1031 sigue la ruta de los vikingos suecos, que habían establecido centros de comercio en los 2 siglos anteriores para acceder a las exóticas mercancías de Oriente. Los suecos llegaron como salvajes saqueadores, pero se quedaron para convertirse en mercaderes cosmopolitas. Mediante el comercio, Kiev conecta el mundo escandinavo con el extenso universo de Oriente, un aspecto que no pasa desapercibido para Harald. Cuando se encuentran tesoros de esta época, hay monedas de todo el mundo. Han encontrado estatuillas de Buda en las ruinas de Hedevi. Tales eran los contactos de ese pueblo. Eran más importantes como comerciantes que como saqueadores. Es en esta encrucijada de cultura y comercio donde Harald se da cuenta de que sin un mercado para su botín, su poder es limitado. Una lección que pronto pondrá en práctica. Los vikingos llevaban viviendo del comercio cientos de años. Cuando saqueaban un monasterio y cogían un montón de copas y manuscritos, no se los llevaban a casa. ¿Para qué les servían? Tenían que ir a otro sitio y cambiarlos por algo que les interesara. Pero las mercancías materiales son solo una parte del comercio. Los vikingos también comercian con carne humana. Como tratantes de esclavos, comercian con los hombres y mujeres que capturan en sus incursiones. En esa época las mujeres morían al dar a luz en porcentajes muy altos, así que había una demanda constante de suministro de mujeres. Capturaban a las chicas, se las llevaban para violarlas y luego las transportaban a mercados de esclavos donde las vendían. Pero a pesar de las lecciones económicas de Kiev, Harald no había llegado tan lejos solo para probar fortuna con el comercio. Su corazón de vikingo le latía con fuerza. También tenía que vestir el manto de guerrero y aprender las destrezas que le harían rey. Hacia 1038, Harald ha ganado confianza y está hambriento por un botín. Es el jefe de una fuerza de élite de mercenarios vikingos. Combate insurrecciones por todo Oriente, a sueldo de gobernantes extranjeros, acumulando riqueza y poder mientras se prepara a regresar a Noruega para apoderarse de la corona. En Sicilia, Harald demuestra su legendaria creatividad. El mandato militar de Harald no se caracteriza por una especial valentía, sino por una avezada astucia. Una importante virtud vikinga es que vale más actuar con habilidad que partirle la cabeza a la gente. Una de sus tácticas era que cuando llegaba a una ciudad y la asediaba, hacía que capturaran a los pájaros que entraban y salían de ella y les ataba una ramita ardiendo, untada en brea, antes de volver a soltarlos. Los pájaros volaban de regreso a sus nidos, entre la paja de los tejados, y la ciudad se prendía fuego. Entonces tomaba la ciudad. En la saga del rey Harald,
El historiador islandés del siglo XIII, Snorri Sturluson, describe la efectividad del plan para conquistar Sicilia. Entonces, toda la gente salió de la ciudad implorando misericordia. La mismísima gente que había estado gritando durante días insultos desafiantes contra el ejército y su jefe. Harald perdonó la vida de todos aquellos que suplicaron clemencia y se apoderó de la ciudad. Después de 15 años, el astuto Harald se ha hecho con la reputación y la fortuna que necesita para reclamar su derecho legítimo a la corona de su patria dividida. En 1046 regresa a Escandinavia como un mercenario famoso con las riquezas y ambición de un rey, pero sin el título. Como siguiente en la línea de sucesión al trono de Noruega, está preparado para jugar sus cartas. El problema es que ahora el trono está ocupado por su sobrino. Para poder reclamarlo tiene que negociar un poco. ¿Y qué hace? Es un individuo políticamente muy astuto y naturalmente consigue llegar a un acuerdo con su sobrino para gobernar conjuntamente. El acuerdo funciona. Su sobrino muere en un año. No existe nada que indique que Harald lo hiciera matar, aunque es cierto que surgen acusaciones que apuntan en esa dirección. Harald no las desmiente. Al final está al mando de Noruega. Con la reclamación del trono completada, Harald se dedica a asegurar que su poder no tenga rival. En 1047 se dispone a librarse de todos sus adversarios. Con una mezcla brutal de táctica y venganza, Harald descarga una furia inusitada contra todo el que se le opone. En 1047, después de muchos años de perseguir el poder, Harald Hardrada se convierte en rey de Noruega. Gobierna a los vikingos con mano de hierro. Los hombres de Harald no muestran misericordia al arrasar las granjas y aldeas de quienes se le oponen. Su mensaje es simple: someteos o morid. Por todo el país, los enemigos de Harald pagan el máximo precio por su deslealtad. En la saga del rey Harald, el rey celebra su crueldad insaciable con estas palabras: mataré sin compasión y recordaré todas mis matanzas. La traición será erradicada por las buenas o por las malas antes de que me afecte. Los robles de la insurrección crecen de las semillas de la traición. Con la insurrección aplastada, es hora de celebrarlo. Los partidarios del rey Harald acuden a la larga casa de troncos para un lujoso banquete. Si tenías mucho dinero, mucho oro, eras el hombre más importante entre los vikingos porque te lo gastabas en el pueblo. Así es como creaban sus ejércitos. Había que darle de comer y cubrirlo de oro porque era lo que querían. Tenías que darles un anillo de oro cuando hacían algo bien o una copa de oro o skald. Necesitabas tener un tesoro enorme y si lo tenías te convertías en una persona importante. Ese fue el objetivo de Harald cuando se dedicó a saquear ciudades, porque así era como se acumulaba el oro. El señor vikingo era alguien que atraía a los otros hombres por la fuerza de su personalidad y necesitaba tener una reputación de triunfos, de llevarte de saqueo a cualquier sitio, obtener una gran victoria
y sacarte de allí sin que te mataran. Así que los hombres se reunían en esas salas y celebraban enormes festines, y todo el mundo recibía oro y bebía montones de hidromiel. Y de vez en cuando se juntaban y sacaban las espadas y salían a matar a alguien. Pero lo más importante era que esta gran sala vikinga constituía el centro de la vida de los vikingos. En la gran sala se cerraban los acuerdos políticos vikingos, se negociaban sobornos, se forjaban fidelidades y se formaba el poder. Era un sistema muy fluido que permitía a los vikingos aprovecharse de la situación que fuera y tomar decisiones, plantear nuevas fórmulas. Podía derrumbarse en un instante si un jefe moría en la batalla o le humillaban u ocurría algo. Alguien se levantaría de repente, a menudo decantándose en una dirección totalmente distinta. Con Kiev como modelo, el rey Harald se dispuso a crear un centro comercial importante en una ciudad costera estratégica donde estarían disponibles mercancías de todo el mundo. La ciudad de Oslo, destinada a ser uno de los grandes puertos de la región. El rey Harald sabe que el comercio unirá al pueblo vikingo y les aportará la estabilidad y la riqueza que desean. Los mercados de Oslo rezuman de mercancías de las granjas vikingas, trigo y hortalizas, pieles y telas. Los barcos vikingos traen productos de todo el mundo conocido: especias, oro, tejido, piedras preciosas y